de revisar esta parte del documento. Y bueno. ¿Cómo justificar? Entonces ustedes se van a formular estas preguntas para poder responder y ir armando, ¿no? Lo más correcto en redacción o producción de conocimientos es que los párrafos puedan tener por lo menos entre 8 líneas como un mínimo y un máximo de 12 líneas. Muchas veces, a veces los párrafos los cargan de 20, 22 líneas, a veces están haciendo una redundancia en el mismo en la misma idea central, no hay acompañamiento de ideas secundarias y todo lo demás, ¿no? Entonces, la justificación tiene que partir de esa situación y de esta manera poder realizar una investigación un tanto importante y necesaria para justificar por qué están realizando esta investigación, por qué consideran que es importante y por qué consideran que es necesario. Y por último, ¿cuáles serían los argumentos sociales, educativos, metodológicos que justifiquen la necesidad de realizar una investigación? Es decir, nosotros debemos comprender, ¿no? Y explicar, argumentar de que hay un cambio de sociedad. Y efectivamente, sí, sociológicamente también es cierto, porque antes familia eran pues un grupo numeroso de personas en las que estaban integradas por 8, 10, 12 hijos, hasta 15 hijos. En la actualidad nosotros comprendemos, por ejemplo, que nuestros núcleos sociales están conformados por 1, 2, 3 hijos como máximo, digamos, ¿no? Entonces, el tema social tiene que ver igual cómo está el contexto, cómo es la interacción en ese contexto social. Los aspectos educativos, este cambio de modelo educativo que implica, digamos, un pensar y un repensar en nuestro quehacer educativo. Y reitero, muchas veces seguimos arrastrando prácticas tradicionales y habría que reflexionar sobre esa situación también. En la parte metodológica está relacionada a cómo ustedes están desarrollando el proceso y la aplicación de la concreción curricular, específicamente en los momentos metodológicos, es decir, cómo hacen la práctica, cómo hacen la teoría, la valoración, la producción y al final tienen un producto. Entonces, de esa manera van a poder justificar la necesidad de poder realizar la investigación que están realizando. Dentro de la metodología decolonizadora e indígena, lo que plantean son las siguientes situaciones como paradigma, ¿no? O sea, como modelo a asumir una nueva manera, forma de hacer investigación, implica de que este paradigma se va a asumir una investigación, es decir, una investigación que involucre la autorreflexión, reflexión y participación activa de los actores en la unidad, en el proceso de investigación, pero que además, ¿no? Nosotros vamos a asumir este paradigma como una oportunidad de transformar nuestra realidad, que nos permita cambiar, transformar desde el sujeto que experimenta la necesidad para esa situación. Entonces, ¿cuáles serían nuestras técnicas de investigación más apropiadas en investigación indígena decolonizadora? Tienen ustedes en el documento, en el PAD, una propuesta de qué instrumentos podrían ir aplicando e inclusive les dan los ejemplos, les dicen para qué nos sirve. Entonces, eviten utilizar quizás encuestas que les lleve a tabulación de porcentajes y no sé qué. Eso un tanto no me parece, ¿no? Y en algunos trabajos por experiencia también cuando hacemos una lectura dice, es una investigación de tipo cual y cuantitativa, dicen, no, es pues es un modelo de investigación, no es. Entonces, primero revisen esa redacción también y cuáles son los beneficios en este paradigma en un proceso de indagación de la realidad educativa, es decir, qué beneficios a nosotros nos está dando poder aplicar este nuevo modelo. Y el principal, considero, es el que nos permite a nosotros partir de nuestra realidad, hacer una lectura de nuestra realidad para poder proponer una transformación a nuestra realidad educativa. Entonces, desde ese sentido, ustedes van a poder hacer el tema metodológico
Y luego ven la metodología descolonizadora, que entendemos por metodología descolonizadora, implica, ¿no? Un proceso de comprensión, de cambio, de construcción de conocimiento, y ya no somos sujetos absorbentes y sujetos pasivos en la investigación, sin más al contrario, creo el actor es básicamente activo, buscador de conocimiento, un buscador de transformación de las vías para llegar a este conocimiento. Y bueno, esta metodología implica una metodología que pueda transformar la realidad a partir de esa realidad identificada o realizada la lectura. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta la transformación que es el campo educativo en el que ustedes están y tener un posicionamiento de transformación, o sea, cuál es su posicionamiento político de investigador ante la realidad educativa, es decir, usted cómo va a hacer esa transformación. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Aportes también, quizás ustedes también conocen, manejan muy bien, han ido estudiando hasta ahora. Colega, tal vez algún aporte o pregunta también. Nada. Oscar, Cristian, David, Edson, Grover, Jesús, Miriam, Vilma, Silverio, Janet. Bueno, tal vez están en algún otro con sus fuentes, no sé. Licenciada, yo recién salgo de mi trabajo y Sí, no estoy en sé. la calle. De acuerdo, Juan. Disculparle. No, no se preocupe. A ver, hasta aquí, colegas, creo que no hay mayor dificultad porque esto se explicó en la anterior clase, desde esta parte del primer momento. Y habíamos explicado cómo vamos a comprender el primer momento y ustedes tienen que tener en el documento el análisis interpersonal y esto implicaba tener cierto posicionamiento en función al posicionamiento ideológico, epistemológico, la dimensión axiológica y espiritual, la condición o capacidad pedagógica profesional, la capacidad comunicativa, dialógica y la condición o capacidad productiva y de liderazgo, que además en este primer momento se hace el análisis del denominado intrapersonal, al siguiente análisis autocrítico con el apoyo de las autobiografías y las autobiografías, ¿no? Es un análisis que ustedes hacen y los instrumentos están ahí. Nosotros ya no necesitamos poner en el documento autobiografía, qué consiste, sino de qué manera lo ha aplicado usted. En el análisis situacional del aula, patio y comunidad también es una descripción de los espacios donde ustedes como maestrantes están haciendo la lectura de la realidad, ¿no? Entonces es el entorno educativo en el que ustedes ven desde una mirada como investigadores de decolonizar y transformar esa realidad. Para esto, estos son los lineamientos, es decir, usted debe hacer una explicación en el nivel curricular, es decir, cómo se está aplicando objetivos, contenidos, metodologías, recursos, materiales, organización de actividades de evaluación y productos. Estos instrumentos tienen que ser en cuanto al desarrollo, ¿no? De los momentos metodológicos. Los instrumentos de concreción curricular son POA, PSP, PAD, PDC. Es una descripción también en esta parte de cómo se ha ido organizando el POA,
cómo se ha realizado el PSP, o sea, cuál es la concreción, cuáles son las actividades del PAD, el PDC, cómo usted, y vamos analizando en esta situación aspectos, ¿no? Que tal vez han favorecido o han dificultado. Y bueno, luego entramos a la organización política administrativa, es decir, usted cómo, cuál es su rol dentro de la institución y bueno, pues cómo ve, digamos, toda la organización del personal y esa distribución, las actitudes y pensamientos de los actores, es decir, cómo piensan estos docentes, estudiantes y la institución, y las acciones que serían, que se emprenden en torno al maestrante y las relaciones interinstitucionales del entorno educativo en relación a otros, ¿no? Por ejemplo, siempre estamos en relación interinstitucional con las defensorías, los centros de salud y todo lo demás. De aquí para adelante nos plantean instrumentos para la reflexión con la comunidad, que serían diálogos, círculos, rúbricas, cartografía, árbol de problemas y otros también, ¿no? Bueno, en algunos casos me han puesto matriz FODAC, pero creo que no es tan pertinente, ¿no? De acuerdo al modelo que estamos haciendo. Ahora, el diálogo, todo esto son instrumentos y esto es lo que ahora empezaríamos a trabajar. Esta parte donde dice sujeto transformador en relación a la comunidad. Es decir, corresponde a un primer momento identificar quién es el sujeto que está comprometido con la transformación de la realidad, a leer, reconocer y reaprender, ¿no? O sea, en realidad está hablando de ustedes que son los sujetos maestrantes comprometidos en realizar esa transformación a partir de la lectura de la realidad, reconociendo y reaprendiendo, ¿no? El desarrollo de las fases de solidaridad comunitaria. Entonces, ustedes hacen una descripción en esa parte y entran básicamente toda esa parte a esto que es la delimitación del sujeto investigador. Aquí está. Aquí está. Entonces, ustedes lo que hacen es enfocarse a organizar, sistematizar la información. En este recojo se va básicamente a la aplicación de sus instrumentos como investigador que han realizado. Y bueno, en realidad es importante delimitar, ¿no? Aquí está delimitar la problemática de la realidad que se va a abordar, ¿no? O sea, nos están pidiendo que empecemos a delimitar esa problemática. Y ya sabemos ahora cómo hacer esa delimitación de la problemática central. Luego de esa delimitación es importante nosotros que dicen, no se puede ser investigador decolonial si el problema solo surge de la subjetividad del investigador, es decir, no es válido de que el problema que yo pienso que es un problema solo sea a partir de mi persona, sino tiene que ser un problema que sería realmente una problemática de la realidad que se va a investigar desde un criterio más colectivo, más comunitario, y básicamente hace un análisis aquí, ¿no? De por qué no debería de ser individual. Y pese a ese sentido, se aplican estos instrumentos para la recogida de información. Y luego tenemos la concreción problemática educativa que va a delimitar la realidad problemática, es decir, delimitar la realidad problemática con validación y conformidad de la comunidad. Todo en torno al investigador está enterado y adoptará la delimitación del problema a ser desarrollado en la investigación. En conclusión, el documento que surge de este primer momento de construcción de producto académico es un informe, ¿no? De esta realidad que implica 10 páginas y la delimitación de la realidad problemática que implica 5 páginas. Hasta ahí tendríamos que llegar, colegas. Y bueno, la actividad de la semana 2 es seguir mejorando, corrigiendo observaciones, limitaciones y todo lo demás, ¿no? Fortalecer los elementos del PAD, delimitación del problema, análisis de instrumentos, entorno educativo, la revisión de coherencia y redacción. Pero eso implica de que ustedes
A ver, en este... Ahora sí. En esta carpeta donde están los materiales, están las pautas para mejorar ese plan de producción de conocimientos, está el protocolo, el reglamento y el PAT, ¿no? Entonces, este documento les va a poder a ustedes armar, que es este el que hemos revisado. Y estamos en este análisis de todo este primer momento. Ahora, ¿cuál es esto? A ver. Ahí también tienen en el reglamento todo lo que implica, cuánto necesitamos en el primer momento, en el segundo momento, todo eso. Y bueno, básicamente estaríamos en esa construcción ahorita del sujeto transformador.